Introducción. La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis es el lugar de almacenamiento y secreción de dos hormonas, la vasopresina, AVP, arginine-vasopresin, también denominada hormona antidiurética, ADH, antidiurético hormone, y la oxitocina, que se sintetizan en neuronas hipotalámicas. El lóbulo posterior de la hipófisis es una prolongación anatómica del hipotálamo, con el que forma una unidad desde el punto de vista funcional. La neurohipófisis está formada por terminales axónicos de neuronas hipotalámicas cuyos cuerpos neuronales o somas están situados en los núcleos supraóptico y paraventricular, desde donde los axones atraviesan el tallo hipofisario y llegan al lóbulo posterior, figura 68.1. La neurohipófisis es un ejemplo de neurosecreción, es decir, de síntesis y secreción de hormonas por células nerviosas. Las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo son células neurosecretoras que tienen una doble función: por un lado actúan como células nerviosas que reciben y transmiten información eléctrica, y por otro actúan como células endocrinas, porque liberan sus productos de secreción a la circulación. Estructura, síntesis y secreción. Estructura. Aunque las principales acciones fisiológicas de la vasopresina y de la oxitocina son muy diferentes, ambas hormonas tienen una estructura similar. Son nonapéptidos que tienen un puente disulfuro entre los aminoácidos cisteína de las posiciones 1 y 6 y difieren en los aminoácidos de las posiciones 3 y 8, figura 68.2. Parece que evolutivamente proceden de una molécula común, la vasotocina, que se encuentra en algunos anfibios y peces. Síntesis. La vasopresina y la oxitocina son sintetizadas, almacenadas y secretadas de forma similar. Ambas hormonas se sintetizan en los somas de las neuronas magnocelulares, así denominadas debido a su tamaño y a su núcleo grande, de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Aunque ambos núcleos hipotalámicos pueden sintetizar las dos hormonas, en cada uno de ellos existe una preponderancia de neuronas específicas para la síntesis de una de las dos hormonas. Así, en las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico predomina la síntesis de vasopresina, mientras que en las del núcleo paraventricular predomina la síntesis de oxitocina. La vasopresina y la oxitocina se sintetizan de forma independiente en el retículo endoplásmico a partir de precursores o prohormonas que contienen un peptido senal, la hormona y una proteína denominada neurofisina. Una vez sintetizado el precursor, este se desprende del peptido senal y la hormona junto con la neurofisina pasan al aparato de Golgi, donde se empaquetan en granulos de secreción. Hay dos tipos de neurofisinas, la 1 y la 2. La neurofisina 1 va asociada a la oxitocina, y también se denomina neurofisina estrógeno dependiente porque los estrógenos son un estímulo potente para su liberación, al igual que lo son para la liberación de oxitocina. La neurofisina 2 se asocia a la vasopresina, y también se denomina neurofisina nicotindependiente, porque la nicotina es un potente estímulo para su liberación, al igual que lo es para la liberación de la vasopresina. Secreción. Una vez que la vasopresina o la oxitocina junto con su neurofisina correspondiente se han empaquetado en granulos de secreción, estos se desplazan a lo largo de los axones neuronales que atraviesan la eminencia media, hasta llegar a la neurohipófisis, donde se almacenan. Una parte de los granulos almacenados en la neurohipófisis se localiza en zonas cercanas a los capilares, mientras que el resto se localiza en unas expansiones del axón que se denominan cuerpos de Ring. Cuando se estimula la secreción, se secretan en primer lugar los granulos que están más cercanos a los capilares. El transporte axonal de los granulos de secreción desde los núcleos hipotalámicos hasta la neurohipófisis dura aproximadamente 2 horas. La función que tienen las neurofisinas es favorecer el transporte axonal de las hormonas. Los estímulos, fundamentalmente nerviosos, que desencadenan la secreción de vasopresina o de oxitocina desde la neurohipófisis no actúan en la neurohipófisis, sino que actúan sobre el potencial de membrana de los somas de las neuronas magnocelulares de los núcleos hipotalámicos donde se sintetizan las hormonas. En respuesta a esos estímulos se genera en el cuerpo neuronal un potencial de acción que se transmite por el axón y llega al terminal axónico localizado en la neurohipófisis. Allí despolariza la membrana del terminal axónico, produciéndose un flujo de calcio hacia el interior de la célula y la fusión de la membrana del granulo de secreción con la membrana del axón, liberándose por exocitosis el contenido de los granulos a la circulación. Una vez que se han liberado los granulos a la circulación, se separa la hormona de su neurofisina correspondiente, de forma que tanto la vasopresina como la oxitocina circulan en la sangre fundamentalmente en forma libre, ya que la vasopresina en parte circula unida a las plaquetas. Sus vidas medias son cortas, entre 5 y 10 minutos, y se metabolizan en el hígado y en sus principales órganos diana, el riñón para la vasopresina y la mama y el útero para la oxitocina. El proceso de neurosecreción o acoplamiento despolarización, secreción comprende en realidad dos secuencias de procesos: 1. La generación del potencial de acción y su propagación al terminal axónico y 2. Biosíntesis del precursor y transporte axonal del granulo de secreción hasta la neurohipófisis, figura 68.3. Acciones de la vasopresina. La vasopresina tiene diversas acciones, aunque las más importantes las realiza sobre el riñón y sobre el sistema cardiovascular. La vasopresina ejerce sus acciones a través de dos tipos de receptores, los 5-1 y los 5-2. Los receptores 5-1 median las acciones extrarrenales de la ADH y están acoplados a la fosfolipasa C, con aumento de la tasa de recambio del inositol trifosfato y aumento del calcio intracelular. Los receptores 5-2 median las acciones renales de la ADH y están acoplados a proteínas G, con activación de la adenilciclasa y aumento de la MPC. Acciones renales. La acción más estudiada de la vasopresina ha sido su acción antidiurética, que realiza en el riñón estimulando la reabsorción de agua, lo que resulta en un aumento en la osmolaridad de la orina. La ADH ejerce esta acción en la parte final del túbulo distal y en los túbulos colectores,
tanto corticales como medulares, aumentando su permeabilidad al agua. Cuando la ADH se une a los receptores 5,2 situados en las membranas vasolaterales del epitelio tubular, las acuoporinas, que son proteínas intracelulares, se fusionan con la membrana luminal formando canales para el agua, con lo que aumentan su permeabilidad. En presencia de ADH, el agua se reabsorbe hacia el intersticio medular a favor de gradiente, ya que la osmolaridad del intersticio medular es mayor que la osmolaridad del líquido tubular. En ausencia de ADH, en cambio, se produce muy poca reabsorción de agua, ya que, a pesar de existir el gradiente osmótico adecuado, las paredes de los túbulos son prácticamente impermeables al paso de agua. Cuando hay una secreción insuficiente de ADH debida a un proceso patológico, este trastorno se conoce como diabetes insípida y se caracteriza por la formación de cantidades exageradas de orina diluida, lo que provoca polidipsia, aumento de la sensación de sed, e incapacidad para formar orina concentrada. Cuando existe una hipersecreción de ADH por un proceso patológico, lo que se conoce con el nombre de síndrome de secreción inadecuada de ADH, se produce una retención excesiva de agua, lo que provoca expansión del volumen del líquido extracelular y disminución de la osmolaridad plasmática, además de incapacidad para formar orina diluida. La ADH también contribuye a crear el gradiente osmótico corticomedular en el intersticio renal, ya que aumenta la permeabilidad a la urea en el túbulo colector de la médula interna, por lo que la urea se reabsorbe hacia el intersticio medular pasivamente y después de haberse producido la reabsorción del agua. En algunas especies, aunque no en el ser humano, se ha descrito que la ADH aumenta la salida de sodio desde el segmento ascendente grueso del asa de Henle hacia el intersticio medular, acción que contribuye a aumentar la osmolaridad del intersticio porque favorece el mecanismo de concentración por contracorriente. La ADH disminuye el flujo sanguíneo medular porque constriñe los vasos rectos. Este efecto tiene importancia en el mantenimiento de la hiperosmolaridad del intersticio medular. La ADH tiende a disminuir la velocidad o tasa de filtración glomerular al actuar sobre el corpúsculo renal provocando la contracción de las células mesangiales, lo que disminuye el coeficiente de filtración glomerular al disminuir la superficie capilar efectiva, figura 68.4. Acciones cardiovasculares. La ADH recibe también el nombre de vasopresina porque es un vasoconstrictor potente cuando se encuentra en concentraciones elevadas, lo que ocurre después de una hemorragia importante. La ADH actúa sobre el músculo liso de las arteriolas produciendo un aumento de la resistencia periférica total y un aumento de la presión arterial. No todos los lechos vasculares responden igual a la acción de la ADH, los más sensibles a su acción vasoconstrictora son el muscular, el mesentérico y el coronario, por lo que la ADH puede participar en la redistribución del flujo sanguíneo en situaciones de hipovolemia. Los efectos vasoconstrictores son mediados a través de los receptores 5,1, pero la ADH también es capaz de producir vasodilatación a través de los receptores 5,2. Generalmente, predominan los efectos vasoconstrictores que son la base del papel que tiene la ADH en la regulación aguda de la presión arterial. La ADH también tiene acciones sobre el sistema nervioso central que afectan a la función cardiovascular. A través de estas acciones centrales parece desempeñar un papel en el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca tanto en animales normotensos como hipertensos. Otras acciones. La ADH estimula la secreción de la hormona adrenocorticotropa, ACTH, de dos maneras. Una, actuando como factor liberador hipotalámico a través de axones que terminan en la eminencia media, en contacto con los capilares del sistema porta hipofisario. Otra, actuando en el hipotálamo estimulando la síntesis y liberación de la hormona hipotalámica liberadora de la ACTH, la CRH, corticotropin, releasing hormone, véase capítulo 67. La ADH, actuando como neurotransmisor, puede jugar un papel en el funcionamiento del sistema nervioso central, ya que se ha descrito que estimula los procesos de aprendizaje y memorización, así como los patrones de receptividad sexual y la conducta maternal. La ADH también tiene una acción antipirética. En el hígado la ADH estimula la glucogenólisis y la liberación de glucosa a la circulación. Regulación de la secreción de vasopresina. En la regulación de la secreción de ADH intervienen dos tipos de factores, osmóticos y no osmóticos. Ambos mecanismos de regulación hacen que la ADH juegue un papel importante en el control de la osmolaridad y del volumen del líquido extracelular y, mediante el control de este compartimento líquido del organismo, la ADH interviene en el control de la osmolaridad y del volumen de los líquidos corporales. Factores osmóticos. La osmolaridad del líquido extracelular controla la síntesis y la secreción de ADH, de manera que un aumento en la osmolaridad del líquido extracelular debida por ejemplo a una situación de deshidratación, estimula la síntesis y la secreción de ADH, que al aumentar la reabsorción de agua en los túbulos colectores, aumenta la cantidad de agua en el líquido extracelular, normalizando así su osmolaridad. Por otro lado, una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular por debajo del umbral osmótico, debido por ejemplo a la ingestión de una sobrecarga acuosa, inhibe totalmente la síntesis y secreción de ADH, y deja de reabsorberse agua en los túbulos colectores, lo que disminuye el volumen del líquido extracelular, normalizando así su osmolaridad. Los cambios en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo también modifican la secreción de ADH. El umbral osmótico es variable y está determinado genéticamente, pero suele oscilar entre 280 y 290 mol por kilogramos hora doso. El cambio en la osmolaridad del líquido extracelular es el principal factor que regula la secreción de ADH. Un cambio en la osmolaridad plasmática de tan solo un 1% es suficiente para modificar la secreción de ADH. Los cambios en la osmolaridad son detectados por neuronas especializadas que actúan como osmorreceptores, y que parecen detectar estos cambios al encogerse, pierden agua, o hincharse, ganan agua,
en respuesta al gradiente osmolar que crea el aumento o la disminución de la osmolaridad del líquido que rodea a estas células. Los osmorreceptores muestran especificidad por ciertos solutos. Cualquier soluto que no atraviese rápidamente las membranas celulares, como por ejemplo el sodio, crea el gradiente osmótico y estimula la secreción de ADH, mientras que solutos que entran libremente en las células, como la urea, no estimulan la secreción de ADH. Aunque parece que las propias neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular pueden actuar como osmorreceptores, los osmorreceptores más importantes están localizados en dos zonas muy vascularizadas del sistema nervioso central y excluidas de la barrera hematoencefálica, el órgano vascular de la lámina terminal y el órgano subfornical. Se ha sugerido que otros osmorreceptores periféricos localizados en el hígado, la boca y el estómago que detectan el impacto osmótico de la comida y la ingesta de líquidos también pueden participar en el control de la secreción de ADH. Los cambios en la osmolaridad detectado por los osmorreceptores también modifican la sensación de sed. Cuando se produce un aumento en la osmolaridad de un 2%, umbral de osmolaridad algo superior que para la secreción de ADH, se estimula el centro de la sed, que está constituido por un grupo de neuronas situado en el hipotálamo anterior, lo que lleva a beber agua. Por tanto, la secreción de ADH puede preceder a la activación de la sed en el mantenimiento del equilibrio hídrico y de la tonicidad. La sensación de sed se sacia bebiendo, incluso antes de que se haya absorbido una cantidad suficiente de agua en el tubo digestivo para corregir la osmolaridad plasmática. Los receptores bucofaríngeos y gastrointestinales superiores parecen estar involucrados en esta respuesta. Sin embargo, el alivio de la sensación de sed gracias a estos receptores es efímero, y la sed solo se sacia totalmente cuando se corrige la osmolaridad plasmática. Factores no osmóticos. Los factores no osmóticos son factores hemodinámicos que implican cambios en el volumen del líquido extracelular. Los cambios en la volemia modifican la secreción de ADH. Una disminución de la volemia estimula la secreción de ADH, que al disminuir la diuresis produce un aumento de la volemia, mientras que un aumento del volumen plasmático inhibe la secreción de ADH, que al aumentar la diuresis produce una disminución de la volemia. La secreción de ADH también está regulada por cambios en la presión arterial, de forma que una disminución de la presión arterial estimula la secreción de ADH, mientras que un aumento de la presión arterial inhibe la secreción de ADH. Los receptores responsables de la respuesta a las variaciones de volumen se localizan en zonas de baja presión, la aurícula izquierda y los vasos pulmonares y, como son sensibles al estiramiento de su pared, se denominan vasoreceptores de baja presión. Los receptores responsables de la respuesta a las variaciones de la presión arterial se localizan en zonas de alta presión del sistema circulatorio, el seno carotídeo y el callado aórtico, y se denominan vasoreceptores de alta presión. Las señales de ambos tipos de vasoreceptores se transportan por fibras aferentes de los nervios vago y glosofaríngeo hasta los centros del tronco encefálico encargados del control cardiovascular. A continuación, y en respuesta a estas entradas, se modifica la actividad del sistema nervioso autónomo y la secreción de ADH. Normalmente estos vasoreceptores ejercen una inhibición tónica sobre la liberación de ADH. Por tanto, la reducción del volumen sanguíneo disminuye la presión sobre los vasoreceptores y su frecuencia de descarga, lo que se traduce en una disminución en la actividad parasimpática y en un aumento de la actividad simpática y de la secreción de ADH. La sensibilidad del sistema vasoreceptor es menor que la de los osmorreceptores, ya que se necesita un descenso de un 5 a 10% en la volemia o en la presión arterial para que se estimule la secreción de ADH. La relación entre la disminución de volumen y la secreción de ADH sigue una función exponencial, a diferencia de la relación entre los niveles circulantes de ADH y la osmolaridad plasmática, que es lineal, figura 68.5. Los dos principales estímulos de la secreción de ADH interaccionan entre sí. Los aumentos o disminuciones del volumen plasmático refuerzan las respuestas osmorreceptoras al elevar o descender, respectivamente, el umbral para la liberación osmótica de ADH. Por ejemplo, y como puede observarse en la figura 68.5, la disminución de volumen, al disminuir el umbral osmótico, desvía hacia la izquierda la recta que relaciona los niveles de ADH y la osmolaridad, lo que implica una potenciación de su secreción. En condiciones normales, en ausencia de cambios importantes en el volumen plasmático, el sistema de los osmorreceptores es el principal regulador de la secreción de ADH. Pero si existe una situación de hipovolemia importante, la vasorecepción puede imponerse a la regulación osmótica. Es decir, que la secreción de ADH se puede estimular aun cuando la osmolaridad plasmática sea inferior al umbral de 280 mol por kilogramos/hora doso. En estas situaciones, la conservación del volumen se realiza a expensas de la osmolaridad plasmática. La sensación de sed también se estimula ante la disminución de la volemia o de la presión arterial y, al igual que ocurría con los cambios en la osmolaridad, se necesita un cambio mayor de volumen para estimular el mecanismo de la sed, 10-15%, que para estimular la secreción de ADH, 5-10%. Otros estímulos. La angiotensina 2, cuyas concentraciones aumentan cuando se reduce la volemia y la tensión arterial, estimula la secreción de ADH y el mecanismo de la sed. Otros factores que estimulan la secreción de ADH son, el dolor, las náuseas, los vómitos y la hipertermia. Lo mismo ocurre tras la administración central, intrahipotalámica, de agentes colinérgicos, citoquinas como la il-1 y la norepinefrina actuando sobre receptores-1. Hay otros factores que inhiben la secreción de ADH, por ejemplo, la hipotermia, el exceso de glucocorticoides, el etanol y el péptido auricular natriurético. Acciones de la oxitocina. Las acciones de la oxitocina están relacionadas con la función reproductora, y las realiza sobre la glándula mamaria y sobre el útero. Ambas acciones están mediadas por un único tipo de receptor,
parecido a los receptores 5,1 de la vasopresina, de modo que la unión de la oxitocina a su receptor lleva a un aumento en la concentración intracelular de calcio. Acciones sobre la glándula mamaria. La oxitocina desempeña un papel especialmente importante en la lactancia, papel que es más exclusivo y mejor conocido que el referente al parto. En la lactancia, la oxitocina provoca la eyección de la leche a través del pezón, al contraer las células mioepiteliales de los alveolos mamarios y de los conductos galactóforos. Poco antes del parto aparecen los receptores de oxitocina en las células mioepiteliales, su número aumenta después del parto y desaparecen con el destete. La adrenalina puede inhibir la acción de la oxitocina sobre la glándula mamaria de dos formas, una porque es un vasoconstrictor que disminuye el aporte de oxitocina circulante, y otra, porque antagoniza con la oxitocina a nivel de sus receptores en las células mioepiteliales. Acciones sobre el útero. En el parto, la oxitocina estimula la contracción del miometrio uterino. El útero se vuelve muy sensible a la acción de la oxitocina en el momento del parto, al aumentar el número de receptores para la hormona, lo que ocurre tanto en el miometrio como en la decidua. Mientras que la unión de la oxitocina a los receptores del miometrio provoca directamente su contracción, en la decidua la oxitocina estimula la producción de prostaglandina F2- que también participa en los procesos de contracción. El aumento en el número de receptores para la oxitocina antes del parto se debe al aumento de la relación estrógenos/progesterona, lo que ocurre fundamentalmente debido a la disminución de las concentraciones circulantes de progesterona, ya que esta hormona disminuye el número de receptores, mientras que los estrógenos lo aumentan. El papel de la oxitocina en el parto no está totalmente aclarado. Interviene en la fase de expulsión, al aumentar la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Sin embargo, su papel en el comienzo del parto está menos claro, aunque hay datos que lo apoyan. El comienzo del parto parece estar mediado más por mecanismos paracrinos que endocrinos. Dentro de estos mecanismos paracrinos estaría la oxitocina fetal, y no la materna, que jugaría un papel en la fase de expulsión. Otras acciones. En el varón se ha descrito un aumento en las concentraciones circulantes de oxitocina durante la eyaculación. La oxitocina provoca la contracción del músculo liso de los vasos deferentes, lo que favorece el transporte de esperma. La oxitocina estimula la secreción de prolactina. Se han descrito receptores para oxitocina en el ovario y, aunque sus funciones no son bien conocidas, podría jugar un papel en el control de la función lútea. Hay receptores para la oxitocina en el riñón, el corazón y los vasos sanguíneos. La oxitocina incrementa la excreción renal de electrolitos, teniendo un efecto natriurético y caliurético. La oxitocina parece disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se han descrito efectos vasodilatadores y vasoconstrictores, dependiendo del tipo de vasculatura y del tono de la misma. Por ejemplo, la oxitocina es muy eficaz contrayendo las arterias y venas umbilicales. Sin embargo, todavía no se sabe si la oxitocina es importante en el control cardiovascular en el hombre. La oxitocina actuando como neurotransmisor en el sistema nervioso central influye en diversas conductas, como la maternal, la sexual, facilita el apareamiento, y la alimentaria, la ablación del núcleo paraventricular da lugar a hiperfagia y obesidad en la rata. También participa en los procesos de memoria y aprendizaje, en la antinocicepción y en la termorregulación. Regulación de la secreción de la oxitocina. La regulación de la secreción de oxitocina se realiza mediante reflejos neuroendocrinos, que se originan en sus dos principales órganos diana, la glándula mamaria y el útero. Glándula mamaria. La glándula mamaria tiene receptores que son sensibles a la presión y a la succión, pero también simplemente al contacto. El recién nacido no tiene fuerza para succionar, lo que hace es excitar las terminaciones nerviosas del pezón. Esta información nerviosa se dirige a la médula espinal, asciende por el haz espinotalámico y llega a centros de relevo del tronco del encéfalo, entre otros, centros de relevo del mesencéfalo, para estimular finalmente a las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular, lo que da lugar al aumento de la síntesis y la secreción de oxitocina desde la neurohipófisis. La eyección de leche no es continua, sino que es intermitente, como consecuencia de la secreción pulsátil de la oxitocina, aun cuando las terminaciones nerviosas del pezón se estimulen de forma continua. La cantidad de oxitocina liberada es proporcional al estímulo del pezón, de manera que si aumenta el número de crías lactantes, aumenta la secreción de la hormona. La secreción refleja de oxitocina también puede desencadenarse en la madre antes del amamantamiento, cuando juega o prepara a su hijo para el mismo, figura 68.6. Útero. Durante el parto y en la fase de expulsión, al estimularse los mecanorreceptores del cuello uterino por la dilatación que provoca el feto, esta información nerviosa que asciende por la médula espinal llega al hipotálamo, estimulando la síntesis y secreción de oxitocina, figura 68.6. El estímulo mecánico de la pared vaginal, por ejemplo, durante el coito, activa mecanorreceptores que también inducen por vía refleja un aumento en la secreción de oxitocina. Esta, al estimular las contracciones de la musculatura lisa uterina, facilitaría el transporte del esperma, aumentando las posibilidades de fertilización, figura 68.6. Otros estímulos. Aunque en menor medida que la vasopresina, la secreción de oxitocina aumenta en respuesta a la hiperosmolaridad y a la hipovolemia. En el hombre, parece que la activación de mecanorreceptores de las vesículas seminales y de los genitales externos desencadena la secreción de oxitocina. Hay diferentes neurotransmisores y hormonas que regulan la secreción de oxitocina. Entre los que la estimulan se encuentran la acetilcolina, la noradrenalina actuando por medio de receptores adrenérgicos, la dopamina, el glutamato, los estrógenos y la propia oxitocina. La progesterona inhibe la secreción de oxitocina,
y los opioides median la inhibición de la liberación de oxitocina que provoca el estrés. Bibliografía.